La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Muy bien, queridos, este era el texto que hemos tratado ahora mismo. Y cuando la gente se pone a hablar así entre nosotros de los atributos de Dios, yo me doy cuenta de que podríamos poner los atributos de Dios en diferentes categorías, digamos, ¿no? Casi según su popularidad. Vamos a ver, atributos populares de Dios, los atributos populares de Dios. Cuando tú le preguntas a alguien en la calle, oye, ¿cómo te crees tú que es Dios? Si es que existe, ¿no? Entonces las personas te dicen algo así como, Él es amor, Dios es amor, ¿no? O a nosotros nos encanta hablar de la misericordia de Dios, todo ese tipo de cosas. Él es paciente, Dios es todopoderoso, todo lo sabe, está en todas partes. Y la categoría así de atributos populares de Dios podríamos seguirla y seguirla y seguirla. Pero hay otro tipo, otra categoría de atributos, y los voy a llamar atributos olvidados, ¿vale? Los atributos olvidados de Dios, ¿no? A esos pertenecen, por ejemplo, que Dios es santo, ¿eh? Dios es 3 veces santo. Dios, eso no nos gusta mucho, ¿no? Porque, claro, es un poco mosqueante, ¿no? Dios es santo, 3 veces santo, ¿y cómo soy yo? O que Dios es soberano, ¿no? Dios hace lo que a Él le parece y sabe que es correcto, ¿no? O es inmutable, ¿no? Pero hay otra categoría de atributos que esos atributos son los ignorados, ¿no? Los ignorados. Hay atributos de Dios que la gente a veces dice, yo no lo sabía, ¿no? Ahora, uno de los atributos más ignorados que la gente no quiere ni pensar sobre él, que es un atributo de Dios, es el que vamos a ver. Ese atributo ignorado es la ira de Dios. Mejor que hablara del amor, ¿verdad? Más potable, o de la misericordia, o de la gracia. Pero la ira de Dios, eso es verdaderamente así. Fijaos, por favor, que unos 600 versículos de la Biblia, versículos importantes de la Biblia, centrales, nos hablan de la ira de Dios. Pero claro, no es popular y algunos encuentran hablar de la ira de Dios como de mal gusto. La cuestión es ¿por qué? ¿Por qué se ignora este atributo de una manera tan cantosa? ¿Sabéis, queridos? No sé cómo lo veis vosotros, pero imaginémonos nuestros juzgados, ¿vale? Ahora en el juzgado pues se juzga un caso de abuso de una mujer. ¿Qué nos gusta a nosotros que pase al final de esta historia? Que le caiga una buena condena. Que se haga justicia, que condenen a la persona, ¿no? Pero sabemos
que en nuestro sistema judicial hay unos listillos, ¿vale? Que pagan un abogado de alto copete y empiezan a marear la perdiz, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? En el barrio donde estábamos antes, en La Caleta, una vez conocí a uno que le dio un tirón a una mujer y se le llevó el bolso, le robó el bolso, no sé cuánto, creo que le pusieron 5 años de cárcel, ¿vale? Pero en la tele salen gente como el hijo del antiguo presidente de, ¿cómo se llama?, de Cataluña, ¿cómo se llama? Pujol. El Pujol, el hijo mayor de los Pujol, ese ha robado no sé cuántos cientos o miles de millones de euros. Estuvo 3 meses en la cárcel y ya está en la calle. Y tú dices, oye, pues sí, hay algunos que son listillos, ¿eh? Es decir, nuestro sistema judicial no es perfecto. Luego hay otros sistemas que es como una mercadería. Si tú tienes pasta, no hay problema, sales bien. Y hay otros sistemas judiciales que ni existen. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a Dios, eso es algo que no podemos hacer. ¿Sabes que tú no puedes sobornar a Dios? ¿Sabes que Dios es justo? ¿Sabes que a Dios le importa lo que tú haces y lo que tú no haces? Entonces, cuando se trata de Dios, nosotros no nos podemos escabullir y esperar una pena menor. ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentarnos a aquel que no solamente conoce nuestros hechos, lo que hemos hecho o no, sino también conoce nuestros pensamientos, ¿de acuerdo? Entonces, aquel ante el cual incluso nuestras intenciones son conocidas. Imagínate que tú estás delante de un juez que conoce tus pensamientos, ¿vale? Conoce tus intenciones y lo que has hecho y lo que no has hecho. ¿Tú le vas a decir una mentira a ese juez? No vale la pena. Así es con el Señor. Por eso es tan liberador estar delante del Señor, porque Él lo sabe todo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién puede escaparse de una justicia así? ¿Quién puede decirle a Dios, Dios, yo soy realmente inocente, ¿no? ¿Quién puede escaparse delante de un juez inexorable que todo lo sabe y que todo lo tiene apuntado? Nadie. Sabiendo que es así, lo que los hombres hacen es más bien renegar de la justicia de Dios, negar su existencia de todas las maneras posibles. Y entonces, claro, Dios no existe. No. Yo no quiero que exista Dios, porque si existe, vete a ver la que me va a montar. Si Dios es Dios y todo lo sabe, entonces puede que tenga que ver algo con nuestra vida. En otras palabras, la manera supuestamente más sencilla de tratar el atributo de la ira de Dios es simplemente decir, no, Dios no es un Dios el cual se enfade. Podemos intentar ignorar eso con todas nuestras fuerzas. Pero mira, voy a leeros de un profeta del Antiguo Testamento, un texto de Nahum, por quien se está tomando nota. Nahum, a partir del capítulo 1, dice: el Señor es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. El Señor es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. El Señor marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se revientan las peñas. Ese es el Dios en el que nosotros creemos también. Ahora, en el texto que acabamos de leer, se nos pinta un cuadro donde a Dios se pone como juez. ¿De acuerdo? Dios como juez. Y aquí se nos declara, por ejemplo, en el versículo 18, que Dios se manifiesta de tal manera
que la gente tiene que llegar a conocerlo. De ahí que declara que no tienen excusa, que el hombre es culpable. Y la secuencia que Dios revela aquí, y esto es una revelación poderosísima, va de la siguiente manera. Versículo 21, si tienes el texto abierto lo puedes ver. El hombre conoce a Dios, pero no lo glorifica. Es decir, el hombre sabe de Dios, pero no le da la gloria, la presencia, el peso que Dios demanda en la vida, ¿no? Versículo 22, ¿en qué se nota eso? En la idolatría, es decir, en que muchas cosas son para la gente más importantes que Dios. Cualquier cosa es más importante que Dios. Y justo ahí, y no antes, leemos que por esa decisión rebelde, cabezona, irrazonable y obcecada que el hombre toma, Dios lo entrega a la inmundicia. Y esto quiero explicarlo. Entregar, cuando Dios entrega, no es... José, ya que estás aquí, ponte de pie, vente para acá. Los que están en primera línea siempre están en peligro, ¿no? A veces pensamos que cuando Dios entrega a una persona a algo, Dios coge así y lo empuja. Pero Dios no empuja a nadie, puede sentarte otra vez. ¿Ves que no dolió? Dios no entrega a nadie empujándolo hacia una parte. A ver, ¿quién de vosotros ha trabajado el campo? Tú has trabajado el campo, vale. Cuando queremos que el campo se empape, que llegue el agua, ¿qué es lo que hacemos? Exacto. Generalmente levantamos la trampilla de la acequia y el agua fluye, ¿no? Y más o menos es eso lo que Dios hace. Cuando el hombre quiere inmundicia y Dios lo entrega a la inmundicia, no es que Dios lo lleve a la inmundicia, sino que levanta la trampilla. ¿Es eso lo que quieres? Allá va. Mira qué bien lo has dicho. ¿Es eso lo que quieres? Allá va, ¿no? Entonces, la tendencia y los deseos de los hombres es su mismo sentir, ¿no? Dice que los hombres tienen sentimientos contaminados, que de alguna manera quiere ir en esa dirección y Dios lo entrega a esos sentimientos contaminados. Quita la trampilla, quita el tapón y entonces el hombre recibe lo que está deseando. ¿Os dais cuenta? Muchas veces el juicio, la ira de Dios no es que Dios nos haga algo malo, sino que Dios nos deja solos para que hagamos lo que queramos. Y si hacemos lo que queremos, los resultados son a veces nefastos. Aquí, en este versículo 24, se nos explica, ¿no?, que el hombre es entregado, aquí lo dice, a la inmundicia, en los deseos de su corazón, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. El hombre se hace daño a sí mismo. Queridos, Dios no solamente abre la espita hacia esos sentimientos contaminados, sino que, dice el versículo 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y el siguiente versículo habla de igual manera que los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Esto no se le puede decir a nadie del PSOE ni de Podemos, porque claro, aquí está diciendo que todas estas leyes nuevas de LGTBI son delante de Dios algo horroroso. Pero, ¿qué hace Dios? Dios sencillamente los entrega a lo que los cuerpos quieran hacer. Y el resultado son cuerpos contaminados. ¿Has visto tú que Dios castigue a un homosexual por lo que hace? No. Ni a una lesbiana, ni a un violador de niños, ni a alguien que aborte. Dios no mueve la mano. Es una cuestión donde nosotros mismos hacemos lo que no conviene y Dios lo deja estar y lo deja pasar y lo deja correr. Los resultados directos de lo que se nos habla aquí tienen que ver con la sexualidad desordenada. Las mujeres se vuelven lesbianas, los hombres se vuelven homosexuales. ¿Y por qué se habla precisamente de estos pecados habiendo tantos en donde escoger? Pues simplemente porque estos pecados son como el fondo, lo más profundo, lo más hondo a donde puede llegar la depravación de una sociedad o del individuo en particular.
Sabes, hay estudios, son estudios antiguos, claro está, y ya no se citan en ninguna parte. Nadie habla de esos estudios que demuestran que las grandes culturas del mundo, poco antes de caer, empezaron a practicar lo que estamos practicando en nuestras sociedades ahora. Es decir, un libertinaje total para las mujeres, para los hombres. Ya el Partido Verde en Alemania y Podemos aquí están pidiendo ya despenalizar el sexo con niños, ¿de acuerdo? Y todo eso han sido movimientos que hemos tenido de forma reiterada en la historia, y todo eso ha pasado en las culturas poco antes del gran batacazo. Poco antes del gran batacazo. Y nosotros, ¿sabéis? A mí me hace gracia de que hablen de que los políticos es que somos progresistas. Claro que sí. Progresistas, van progresando hacia el gran abismo. Y parece que no hay quien los pare. Y van progresando cada vez más. Yo estoy con el psiquiatra Freud. Freud dijo que la pérdida de la vergüenza es el comienzo de la locura. La pérdida de la vergüenza es el comienzo de la locura. Y yo veo en nuestra sociedad que se está volviendo loca porque está perdiendo la vergüenza ante cualquier cosa. Y es terrible, queridos, cuando los sentimientos se ponen de espaldas a Dios y arrastran a nuestros cuerpos a contaminarse, a hacer lo que no conviene. Y claro, Dios no puede observar todo eso sin demostrar su ira, entregando al hombre a sus propios caminos y decisiones. Lo malo de todo esto, yo no sé si tú conoces, bueno, esto se hace muchas veces en campamentos para jóvenes. Tú pones un plástico así, ¿no? Y es muy divertido cuando le echas agua y el plástico está en una montaña y tú vas con el agua y bajas hasta abajo. Pero también existe el juego que le pones grasa. Y el juego consiste en subir. Y esto es algo así. Es prácticamente imposible subir, porque te resbalas y caes para allá. Y lo intentas otra vez y otra vez vas. Y cuando Dios nos entrega a una concupiscencia, a un pecado, algo que nosotros realmente queremos, cuando queremos salir de ahí, es realmente complicado. Y luego, claro, por ejemplo, hace poco leí un artículo donde hablaban cómo liberar a un chico que cada día esté 14 horas jugando a cualquier juego de internet. ¿Cómo liberarlo? Porque es exactamente lo mismo, es una atadura que se te pone en el alma, en el espíritu, y ahí están más cogidos que si estuvieran tomando heroína. Es prácticamente lo mismo, y estropeándoles la cabeza porque pierden la noción de lo que es real y de lo que no es real. ¿Sabéis cuánto tiempo deberían de jugar nuestros hijos cada día con el ordenador para no perder la chaveta? 20 minutos. Así que ya sabes, a reducirle a tu hijo. 20 minutos. Mirad, Dios no observa esto sin más, sino que lo que Él hace es entregar a los cuerpos a la contaminación que ellos mismos están buscando. Y sabéis, a veces pensamos que Dios hace todo eso por sí mismo, que sufre por sí mismo, y que cuando Él ve la degradación del pecado dice, ¡ay, cómo me duele el corazón! Pero no es así. Dios no sufre por sí mismo. Dios está más arriba de eso. Dios sufre por nosotros, porque Él ve el daño que la persona se hace a sí misma, el daño que nos hacemos cuando le damos lugar a todo lo que no es de Dios en nuestra vida. Y nos sentimos y nos vemos y sufrimos por estar atrapados en eso. Y mirad, eso es la ira de Dios. No es que nos mande un rayo del cielo y nos parta en dos. La ira de Dios es simplemente que se retira de una cierta situación y te deja con las consecuencias de las cosas que tú misma o que tú mismo estás practicando o estás deseando. Y aquí se nos habla todavía de una cosa más, de cómo Dios entrega a la gente a una mente reprobada. Y ya que hay argentinos por aquí, hay que decirlo y explicarlo, porque los argentinos no entienden esto. ¿Reprobado no es probado muchas veces.
Porque los argentinos, las cosas están re bien, rehechas, reasadas y retorcidas. Bueno, la cosa es que, ¿no? Aquí dice que ellos prácticamente, ellos no aprobaron, dice aquí, no aprobaron tener en cuenta a Dios, o no examinaron, no comprobaron el tener en cuenta a Dios. Y entonces Dios los entrega a una mente reprobada, que no es otra cosa que a una mente contaminada. Y vamos a fijarnos en que ahora estamos hablando de algo más que de los sentimientos que están mal o de los cuerpos que estén atados a ciertos pecados, sino que estamos hablando del centro neurálgico del ser humano, de que la mente, lo que puede conducir a un cambio, esté pillada. Pues bien, al decirnos Dios aquí que Él ha entregado al hombre a una mente reprobada, nos está diciendo que la mente del hombre natural no está en condiciones de examinar a Dios, porque está suspensa. Es decir, a veces la gente por ahí, los progres, te dicen, oye, demuéstrame a Dios, muéstrame a Dios, dime cómo, si es que te lo preguntan. Y tú dices, mira, no puedo porque tu mente está suspensa. Estás a cero, estás plano. ¿Tú le has dicho eso a algún progre? Pues ya es hora de que empieces a decírselo. No puedo, contigo no puedo porque tienes la mente plana. ¿Cómo que plano? Oye, que yo tengo un título universitario y tal, ¿no? Ellos no pueden testar a Dios, no están en condiciones. No pueden probar ni comprobar nada de Dios porque tienen la mente oscurecida. Y la Biblia lo dice, para ellos es imposible. Es imposible. Por eso tenemos que llevarlos a Cristo, porque solo por medio de Cristo ellos pueden entender algo del Padre. Queridos, uno puede recuperarse de unos sentimientos heridos, uno puede recuperarse de un cuerpo tullido, pero cuando la mente se te va, cuando la mente se te contamina, entonces tú ya no eres tú. Es como si dejaras de ser en vida. Mira, algunos de vosotros habréis trabajado ya con personas con Alzheimer o personas que tengan demencia senil. Y yo recuerdo, ¿no?, cuando teníamos a mi madre en casa para que ella pudiese fallecer en casa, pues yo le inyectaba, ¿cómo se llama esto para calmar los dolores? Morfina. Yo le inyectaba morfina y eso la calmaba y tal. Pero en un momento dado ella a veces perdía la cabeza y empezaba a hablar y a decir cosas y a ver cosas que no estaban allí. No era nada espiritual, era confusión mental. Y era como si mi madre ya no estuviera allí. Estaba tan lejos, porque la mente se le iba. Y cuando a alguien se le va la mente, tú no sabes ya por dónde coger las cosas. Es lo más tremendo. Y exactamente eso es lo que le pasa al hombre de mente reprobada frente a Dios. Lo puede tener delante de sus propios ojos y no lo reconoce. Y eso es súper doloroso, es súper triste y es desesperante. Porque no podemos hacer nada a no ser que el Espíritu Santo actúe y toque a esa persona. ¿Y cómo actúa el Espíritu Santo frente a una mente reprobada? Según Efesios 1:18, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Mirad, el Señor realmente trabaja de una forma tremenda, porque el Señor a las mentes contaminadas las ilumina. Y cuando las ilumina, tú puedes trabajar en ese cuerpo contaminado. Y eso repercute en tus sentimientos contaminados. El Espíritu Santo es la luz que Dios nos da para comprender que Él está ahí. Y entonces toda esa entrega se revierte. Pero, queridos, eso no es una cosa que salga gratuita. Podéis leer este versículo en casa, ¿sabéis? Es precisamente la ira de Dios la que explica poco después lo que significa el poder de la cruz. El poder de la cruz. ¿Sabéis? La cruz es algo indispensable porque Dios odia
el pecado y el hombre está saturado de pecado. Porque Dios quiere manifestar su amor y su misericordia. Y la justicia de Dios demandaba un castigo por el pecado. Por eso es importante la cruz. ¿Quién nos va a liberar de nuestra carga del pecado, de nuestros sentimientos malos, de nuestra mente torpe que no reconoce a Dios? ¿Quién nos va a liberar? Solo puede ser cuando el Espíritu Santo nos muestra la cruz de Cristo y cómo Él entrega su vida para que toda esa carga que nos agobia pueda ser quitada. Así que Jesús se convierte en el sustituto perfecto en el que puede sobrellevar el castigo que nosotros nos merecemos. ¿Sabes que tu pecado merece un castigo? Cada uno de ellos merece un castigo y que todos somos pecadores, ninguno está limpio, todos somos pecadores, pero Cristo fue a la cruz para que nuestros sentimientos que están mal, nuestro cuerpo que está mal, nuestra mente que está mal, todo lo que Él nos había entregado para que hiciéramos lo que quisiéramos, para revertir todo ese proceso y hacer con nosotros una obra fabulosa. ¿Sabes, hermano, hermana? El ser creyente y el ser de Cristo no quiere decir que tú estés liberado de todo. Puede que tengas allí una atadura, allá otra cosa. Dios lo sabe. Pero lo que Cristo hizo fue precisamente para liberación. El pago de todo eso. La Biblia nos enseña que si alguien confía en Jesucristo y en lo que Él hizo por nosotros, va a experimentar dos cosas. En primer lugar, que sus pecados van a ser saldados, van a ser pagados a cuenta de lo que Jesús hizo en la cruz. Y en segundo lugar, es que sus logros van a ser traspasados a nuestra cuenta. Es como cuando yo le mando un dinerito a Timoteo, que enseguida dice, wow, gracias, ¿no? Cuando de mi cuenta va a su cuenta. Timoteo es mi hijo. Está estudiando y es más pobre que un ratón de iglesia. Entonces, cuando él ve que su cuenta está en números negros, nos escribe enseguida, wow, ¿no? Es la forma de él de decir gracias, se nota que está americanizándose, ¿no? Wow, mi hijo, ¿no? Con cuánto gusto lo hago. Y si yo tuviera dinero de verdad, te pondría tu cuenta a tope para que puedas estudiar y puedas disfrutar ahí todo eso. ¿Sabes? Así es lo que hace Dios. No solamente nos perdona, no solamente quita las cosas del pasado que están ahí clavadas como estacas o del presente. Dios lo quita y encima llena tu cuenta. ¡Wow! Y entonces tú te das cuenta de repente de que lo tienes todo, de que tienes de todo y que te sobra absolutamente de todo. Entonces, el porqué de la cruz. ¡Qué maravilla! Dios pagando mis pecados y poniendo mi cuenta en números negros. Dándome lo que Él me quiere dar. Mira, la gente paga cantidades ingentes a los psiquiatras para ver si le quitan sus culpas. Dios te lo regala eso. Muchas veces la gente, como aquella mujer que andaba perdiendo sangre todo el tiempo hasta que arrastrándose llega Jesús, lo toca y es sanada, había gastado todo su dinero en médicos. El Señor puede darte una salud de hierro, puede hacerlo si Él quiere, y si no, pues te mueres de lo que Dios te dé. Eso no tiene importancia, porque la muerte, ¿qué es? La muerte es pasar el velo y estar con Él. Es decir, para un cristiano eso es como comerse una cotufa. Es decir, una palomita. Entonces, podemos realmente confiar en Él. Perdón de pecados, darnos lo que necesitamos y mucho más. Piensa que Dios, por medio de la cruz y de Jesucristo, siempre nos está dando la oportunidad para ser salvos, ¿no? Salvos, también a los creyentes, salvos de aquellas cosas de las que todavía no hemos sido liberados. ¿Sabes? Eso es tan urgente para creyentes como para incrédulos, que nos pongamos a bien con Dios mientras aún haya tiempo. Juan 3:36, el Evangelio de San Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, en Cristo,
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios, pero si les va tan bien, como decía yo esta mañana y como decía Jeremías, si les va mejor que a mí. No, la ira de Dios está sobre ellos. ¿Cómo que la ira de Dios? Sí, fíjate, no cree en Dios, tiene un montón de pecado en su vida, de sentimientos, su mente está entenebrecida. Eso es la ira de Dios. No que le vaya mal y pierda el trabajo, no que le dé algo cancerígeno. Eso no es la ira de Dios. La ira de Dios es que vivan y vivan y vivan acercándose al gran desenlace sin tener un abogado asegurado que es Cristo Jesús para los que han creído en Él. Entonces, queridos, sabes, tú puedes tener decisiones económicas que afecten tu nivel de comodidad, pero tus decisiones económicas no van a cambiar dónde tú vayas a pasar la eternidad. Tus decisiones en cuanto a tus relaciones van a afectar tu felicidad presente, pero no afectarán dónde vayas a pasar la eternidad. Tus decisiones laborales, ¿no?, pueden afectar el dinero que puedas llevar a casa, pero no afectarán dónde vayas a pasar tu eternidad. Y tu decisión acerca de lo que vas a hacer con Jesucristo va a afectar tu estado presente, pero lo que es más importante, va a afectar directamente dónde vas tú a pasar la eternidad. Qué tontería, qué locura pensar que algún sacramento pueda enviarte al cielo. ¿Tú te crees que Dios ha puesto en nuestro poder el mandar a alguien al cielo, de condenarlo? ¿Que unas gotitas de agua en la cabeza te hacen cristiano? ¿Que una confesión hace que te perdone los pecados Dios? ¡Qué barbaridad! Eso es solo cuestión de Dios, no de los hombres. El perdonar pecados, el salvar o el condenar es cosa de Dios. Por eso nosotros tenemos que aferrarnos a la cruz como desesperados y no a las demás cosas, porque solo en la cruz nosotros obtenemos lo que no se puede obtener. Hasta luego, hermanos. Yo sabía que teníais prisa y teníais que salir pitando. Que tengáis un buen viaje. Vale. Hermanos, hermanas, el día del juicio final de Dios, de la ira de Dios, se está acercando. Quizás al doblar la esquina nos lo encontremos de frente. Y amigo, quizás el Espíritu Santo de Dios te esté dando en este momento luz suficiente para que entregues tu vida a Cristo antes de que la ira de Dios se derrame sobre ti de una forma definitiva. Porque yo lo veo así. La ira de Dios, queridos, es cuando ya nosotros no vemos a Dios por ninguna parte, no lo sentimos por ninguna parte, hace como que no tenemos necesidad para nada de Dios. Esa es la ira de Dios. Y yo creo que esa ira de Dios se está derramando ya sobre el mundo, ante todo sobre el mundo occidental, porque son muchos millones que están dejando las iglesias, que están dejando la fe, que se están olvidando de darle la preeminencia y el lugar central en sus vidas a Dios. Así que el juez de la tierra pronto hará lo que es justo, y eso es una perspectiva horrorosa para los que no han confiado en Cristo y se han escondido detrás de la cruz. Yo te invito a que en esta tarde no te vayas a casa sin hablar antes conmigo y decir, oye, yo también quiero arreglar mi estado delante de Dios. ¿Sabes? Nosotros podemos llamarlo nuevo nacimiento, conversión o lo que sea. No importa cómo lo llamemos, pero una cosa es cierta, que si tú abres tu corazón a Dios, Él va a hacer una obra ahí, una obra de renovación, una obra de perdón. Y aunque hayas sido su enemigo y hayas pasado de Él, te conviertes en un momento en su hijo, en su hija, y Dios te acoge y hace una obra en ti preciosa. Y si tú eres creyente y me has estado escuchando y tú crees que la ira de Dios está descansando sobre ti por algún asunto particular, confiésaselo a Cristo, díselo, dile que te limpie, que no estás tranquilo, que no estás tranquila con ese asunto, que tú apelas al que está en la cruz y en su sangre derramada. Y entonces tú vas a obtener eso que aún necesitas. Amén. Amén. Amén.